buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que nos escuches. Bienvenido a estas reflexiones en voz alta del mes de abril de 2021. Mi nombre es María Alonso, soy presidenta de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León y me acompañan Jesús Pérez, Analía Marful y Joaquín Juan Negro. Bienvenidos a todos y hoy quiero traer de nuevo un tema del que ya hemos hablado en reflexiones y es el tema de los duelos. ¿Y por qué traemos el duelo? Porque estamos en una época en la que hay mucha pérdida que viene de todo el año pasado y queremos entender qué es el duelo, qué es la pérdida, cuáles son los ciclos que hay y qué podemos hacer para llevar esta situación mucho mejor. Dicho esto, duelo es el sentimiento que yo tengo después de una pérdida, sea material o personal, porque hay pérdidas materiales que también duelen mucho y por supuesto las pérdidas personales duelen. El sentimiento que yo tengo, ¿de quién va a depender? Va a depender principalmente de mí, de lo que ocurre en mí y de cómo yo gestiono todas esas emociones que hay detrás. Como veremos, la vida está llena de duelos, está llena de pérdidas, pero hay duelos muy chiquititos y otros que son muy grandes y nos cuestan más tiempo superar. Y es principalmente en esos en los que queremos hacer hincapié. Así que dicho esto, vamos a ello. ¿Quién de vosotros me cuenta cuáles son las fases del duelo? Afianzar lo que tú acabas de comentar, no solamente el duelo se transmite por la pérdida de un ser humano, sino por otra serie de cosas. Puede ser también una ruptura matrimonial, un abandono de un ser querido, de un amor o similar. Pero bueno, vamos a tratar en este caso sobre el tema de los seres queridos. Aunque el duelo es un proceso personal, lo que debemos de tener muy en cuenta también es la vertiente social. En todas las culturas se han desarrollado procesos de canalización del dolor a través de los lazos comunitarios, o sea, compartir el dolor con los demás. Y con elaboraciones simbólicas que a menudo dan sentido a esa pérdida, dan un sentido trascendente a esa pérdida. Desde 1969, la teoría de las 5 fases es la que se ha quedado más rígidamente afianzada. Eso nos indica en cada fase cómo está sintiéndose la persona y cómo tiende a actuar. La primera fase sería la etapa de la negación, que es una etapa de irrealidad, incertidumbre. Hace que no nos creamos esa parte, de momento nos hace paralizar, amortiguar un poco el golpe de esa pérdida y aplazar ligeramente el dolor. Pero esa fase, lógicamente, no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con la realidad. La segunda fase sería la etapa de la ira. Es una etapa que se caracteriza básicamente por una gran tristeza. Esa tristeza generalmente las tristezas se producen cuando hay una pérdida, exactamente, y no es ni más ni menos que un encubrimiento de esa ira. Es una fase en la que tratamos de buscar responsables. Es una época en la que tenemos sentimientos de rabia debido a esa pérdida y buscamos los culpables en el entorno más cercano, incluso en nosotros mismos en muchas ocasiones. La fase de la negociación es una fase donde el afectado tiende a pensar que puede revertir
o cambiar el hecho de la pérdida. Y en muchas ocasiones trata de justificarse pensando en qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera. La etapa de la depresión, que es la cuarta fase, es una etapa de vacío y decaimiento, pero no llega a ser un trastorno que tenga problemas psiquiátricos. O sea, no es una fase de... simplemente es debido al dolor y a la tristeza que se tiene. Y en muchas ocasiones la gente lo que tiende es a pensar que su vida no tiene sentido ya debido a esto. O sea, se estancan. Es una fase donde se tiende a estar estable sin salir de casa y todas estas cosas, que son muy negativas. Luego la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, se aprende a convivir con el dolor emocional. Esto en realidad es la indefensión aprendida, es una parte también que bueno, lo que nos hace es recuperar la capacidad para experimentar la alegría y el placer, si no, no podríamos continuar. Pero algunos expertos piensan que estas personas, o sea, que todas las personas no pasan por todas las fases ni en el mismo orden, lo cual quiere decir que en muchas ocasiones los duelos son bastante diferentes. Y las pautas para afrontar el duelo sería que debemos de tratar de que la conexión y la desconexión con el dolor adaptarla un poquito, porque tan malo es estar continuamente pensando cómo tratar de evadirnos por medio del trabajo, por medio del ocio o incluso por medio de adicciones. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para vivir el duelo con de forma más o menos sana, teniendo en cuenta pues esas fases que nos has contado, y cómo llegar cuanto antes a esa fase de aceptación y resiliencia? Bueno, hay una frase que ya bueno, se ha dicho en bastantes ocasiones, sobre todo ante el dolor de una pérdida, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces no debemos quedarnos estancados en esa parcela, en la parcela del sufrimiento. Entonces debemos de tomar las rutinas y hábitos saludables, los que hemos tenido habitualmente. No se deben en ningún caso reprimir las emociones. En muchas ocasiones tendemos a decir a las personas, bueno, venga, anímate, tranquilízate, no llores. Y si se tiene que llorar, se debe llorar. O sea, es posiblemente la forma más natural de ese desahogo y de evitar esas, o de esas emociones tenerlas a raya. Nos debemos apoyar en los seres queridos y tratar de salir, o sea, de tener adicciones, pero más sanas, o sea, dibujo, pintura, música, cine, etc. Pero nunca quedarnos estancados en esos pensamientos de cómo hubiera sido la vida si esa persona no hubiera fallecido y cómo te está afectando. Muy interesante. ¿Qué más podemos hacer para llevar el duelo de forma sana? Jesús, ¿a ti se te ocurre algo? A mí hace tiempo que me hicieron una comparativa entre estos momentos en los que no sabemos dónde estamos, en lo que hacemos cosas sin saber exactamente muy bien qué es lo que estamos haciendo, debido a que las circunstancias o momentos en la vida, por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, pérdida de una relación, etcétera, son momentos en la vida que ni nosotros mismos nos conocemos, ni comprendemos lo que está ocurriendo, ni mucho menos lo dominamos. Sin embargo, es un momento, o suelen ser momentos en los que
es una gran oportunidad para producir un cambio positivo en nuestra vida. Y me lo compararon con el kintsugi. El kintsugi es un arte japonés centenario, tiene más de 500 años, que traducido literalmente significa carpintería en oro o trabajo en oro, con su forma manual que es en kintsukuroi, y que trata de que esas piezas de cerámica que se rompen porque se caen al suelo, en vez de tirarlas, se reparan. Se reparan con resina, con laca y con polvo de oro. Y no solamente se reparan, sino que se vuelven más bonitas, más importantes, y se les da un valor mucho mayor que a la pieza original que se ha roto. Yo creo que eso se puede aplicar a nuestra vida, cuando nos ocurren estos momentos tan complicados. Vivimos en una época de consumo, desaforado, de usar y tirar. Esto se me rompe o no me gusta, lo tiro, lo reemplazo, en vez de ponerme a repararlo. Y nos pasa con nuestros momentos internos. Vivimos en una época en que la fachada, el mantener la compostura, que se llama, a pesar de las dificultades que tengamos, hay que hacerla. Es decir, hay que ser fuerte porque sí, porque lo soy, porque tengo que demostrar dominio, cuando verdaderamente desde el punto de vista interior estás hecho polvo. Esa fachada falsa muchas veces no es buena. Y para eso tenemos que trabajar el kintsugi dentro de nosotros. Es decir, el kintsugi va asociado a la paciencia y a la resiliencia. Esa resina, esa laca que se usa para coger las piezas y volverlas a unir, la hacen todavía más fuerte, pero necesitan tiempo, necesitan mucho tiempo para coger esa fuerza, para que no se vuelvan a romper solo con tocarlas. Y eso es lo que muchas veces a nosotros mismos no nos damos. Tiempo para recuperarnos de esos duelos, de esos momentos en los que estamos literalmente destrozados, pero que no nos trabajamos esa paciencia, esa resiliencia, y no nos espolvoreamos de oro. El kintsugi es un arte manual, pero un arte caro. Hay que utilizar materiales caros, la laca, el oro. ¿Nosotros cómo nos curamos esas emociones internas? ¿Con usar y tirar? ¿O verdaderamente hacemos un trabajo interno que nos permita coger nuestra laca interior, nuestros puntos fuertes, esos en los que nos tenemos que apoyar cuando estos momentos llegan, para espolvorearlos de oro, para darle alegría, para darle esperanza, para darle un objetivo, para darle un futuro? No para que la gente nos tenga compasión o sientan lástima, sino para mostrarnos tal y como somos. Las cicatrices de nuestra vida van con nosotros. Podemos disimularlas más o menos, pero van con nosotros. Y podemos hacer que esas cicatrices nos hagan todavía más bellos, como personas, como seres humanos. Eso es lo que a mí hace mucho tiempo me enseñaron con respecto a estos momentos en los que, la verdad, uno no tiene ganas de hacer absolutamente nada, pero sabe que tiene que salir adelante, que no te puedes hundir. Y una cosa muy importante que también me dijeron, hay que ser un maestro en el kintsugi. Es decir, la leyenda dice que el primer shogun que pidió ayuda para arreglar esa taza de té importantísima para él, ya sabéis que en la cultura oriental la taza de té tiene una simbología muy poderosa, pues esa taza de té para él era algo especial, lo llevó a reparar a China, no le gustó los maestros chinos lo que habían hecho, y al final pidió a los propios artesanos del Japón que realizaran algo que verdaderamente a él le gustara. Quiere decir que esto es un trabajo manual que a veces por nosotros mismos no somos capaces de hacer y tenemos que pedir ayuda afuera. Otra de las cosas que forman parte del kintsugi, pedir ayuda. Yo no soy capaz, no soy un manitas para arreglar tazas de cerámica, pero sí que hay gente que está especializada en arreglar tazas de cerámica. Eso no es síntoma de debilidad, eso es síntoma de fortaleza. Eso es síntoma de que yo estoy en una sociedad y vivo alrededor de esa sociedad. Eso es importante porque muchas veces tenemos la sensación de que yo solo salgo de las cosas. Bueno, puede ser y a veces pasa, pero no siempre es así. Por lo tanto, los profesionales que se dedican al kintsugi emocional, estamos aquí para ayudar a toda esa gente que necesita ser espolvoreada
con esa laca interior que son sus puntos fuertes y que en ellos mismos saben que existen. Por eso a mí me gusta tanto el Kintsugi desde el punto de vista de la persona. Qué bellas palabras, Jesús, sobre todo de esperanza para situaciones como estas, ¿no? A mí me gustaría un poco que me hablarais o que habláramos a la gente del tema de todos los duelos que vivimos en nuestro día a día. A mí, en este sentido, me parece que hay una tarea pendiente como sociedad de resignificar esto del duelo y cómo lo vivimos. Me gusta mucho, gracias Jesús, por el Kintsugi y toda esta información, con cómo estas filosofías ancestrales traen verdaderas claves para poder resignificar y vivir de una manera diferente, algo que es normal y cotidiano. Porque además, a medida que tú mencionabas esta técnica tan ancestral, pensaba, y lo que hace también es que cada una de esas piezas que están siendo reparadas sean únicas, lo cual también le hace un elemento muy especial. Y efectivamente cada uno de nosotros es único y vivirá sus pérdidas de una manera que le es particular. Si bien es cierto, como nos dijo Joaquín, que existe una serie de etapas por las cuales tendremos que atravesar, efectivamente, hay que atravesarlas, hay que pasarlas. Quien quiera saltarse una se estará engañando a sí mismo. Todas esas etapas llegan y lo ideal es gestionarlas y, como bien se ha mencionado, pedir ayuda en el caso de que no podamos solos. De todas maneras, a mí me gusta mucho que hayamos hablado de una filosofía ancestral, porque también es verdad que las pérdidas en otras culturas se trabajaban o se transmitían de una manera muy distinta a como nuestra sociedad lo está gestionando. Y aquí yo creo que tenemos una asignatura pendiente. Creo que en nuestra sociedad hablamos muy poco de la muerte y posiblemente por eso estemos viviendo a nivel social un shock tan grande con la situación que estamos viviendo ahora. Porque efectivamente vivimos como si nunca fuéramos a morir y de repente es muy posible que la muerte nos encuentre sin estar preparados. Lo cierto es que lo único certero, lo único que sabemos con certeza, y valga la redundancia, es que cuando nacemos sabemos que vamos a morir. Y es quizás lo único real y concreto con que sabemos desde el minuto cero en que llegamos a este plano. Y de esto habría que hablar un poquito más. Así no nos llevamos los sustos que nos estamos llevando ahora. Así podemos tener la mente un poquito más clara cuando se hablan de cifras y tenemos la capacidad de discernir. La capacidad de darnos cuenta qué es grave y qué no lo es. Y luego también en el sentido de que me parece que como segunda asignatura pendiente tenemos en estas sociedades traer el espíritu a nuestro día a día. Y para mí esa es la gran clave. Para vivirla en nuestro día a día necesitamos reconocer que somos seres espirituales. Y no estoy hablando de religión, porque ahora mismo estoy abriendo mi conciencia, mi mente a todas las creencias, sin distinción alguna. Lo que estoy queriendo decir es que el espíritu forma parte también de nuestra naturaleza humana. Ser conscientes de que existe una realidad invisible que nos trasciende al momento, la fecha en la que hemos nacido y que trasciende la fecha en la que dejemos este cuerpo, da una perspectiva y da un bálsamo a aquellos que vivimos pérdidas. Y que si las vivimos así podremos dejar de vestirnos de negro durante tanto tiempo, que por eso he venido vestida así hoy, para hacer honor al color que lo representa y podamos vivirlo de una manera totalmente nueva, como por ejemplo contaba ese cuento de Osho en el que unos discípulos de un gran maestro, el día en el que se encendió la fogata para incinerar su cuerpo, pusieron y escondieron juegos artificiales en su lápida, bueno, en la fogata en la que se preparaba, y empezaron a danzar
Con esto quiero decir que hay otras formas de vivir las pérdidas. Culturalmente podríamos revisar cómo lo hacemos, podemos cantar, podemos orar, podemos rezar, podemos danzar. Si somos conscientes de que ese ser es un alma que está dejando un templo, un vehículo, un cuerpo físico, pero que su ser está avanzando en su camino espiritual, podremos verlo de una manera diferente y los pasos que inevitablemente tenemos que atravesar los viviremos de una manera totalmente diferente. Muchas gracias. Qué bonito lo que nos habéis estado contando. Yo después de escucharos estoy esperanzada, ¿no? Porque al final sabes que el duelo es un ciclo, que la pérdida es el sentimiento que tú tienes y que indagando en ti, escuchándote y pidiendo ayuda si te hace falta a profesionales, como podemos ser nosotros en la Asociación Profesional de Coaching o en otras asociaciones, podéis acortar el tiempo o hacerlo más acomodado y sobre todo abrir vuestra mente, vuestra conciencia hacia otras formas de entender y de llevar la vida de una manera muy diferente. Me quedo con dos frases vuestras que quiero repetir, ¿no? El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí, que nos decía Joaquín. Y me quedo también con el tema del Kintsugi, como el Kintsugi nos da fortaleza y hace que aquello que parecía destrozado se pueda reconstruir y ser mucho más fuerte. Así que con esta frase me despido de vosotros. Hagamos Kintsugi en nuestra vida, recompongamos aquello que se nos está cayendo y que se nos está rompiendo y hagamos que sea más fuerte desde nuestra fortaleza y desde quién somos nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Reflexiones en Voz Alta.